Muy buenas a todos, soy Chico Percebe y bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un tutorial de Hearts of Iron 4. Hoy quiero hablaros de las plantillas de divisiones, quiero hablaros de más o menos, eh, para intentar hacerlo, quiero intentar enseñaros cómo hago yo plantillas y qué planteamiento me pongo, ¿vale? Tened en cuenta que las plantillas de división es algo que digamos que es como muy personal, cada uno puede tener su propia plantilla y yo soy alguien que cree fervientemente de que no existe la plantilla perfecta. Existe la plantilla perfecta para ciertas situaciones, eso sí es verdad. Existen unas plantillas que pueden hacer un montón de cosas, pero no significa que por ello sean las mejores del mundo. Pueden tener sus momentos puntuales buenos y depende de la experiencia del contrario, pues puede que te partan la cara, o depende de cómo, si has podido anticiparte a su división, pues puedes hacer algo al respecto, ¿vale? Por eso os digo, cada uno puede tener su planteamiento, cada uno puede tener su forma de jugar en de crear sus formas de estrategia y demás. Y yo creo que lo suyo es que aprendáis un poco los stats de lo que estáis haciendo para la función que queréis plantearle, ¿vale? Esa es la idea. Bueno, antes de empezar con ello, yo quiero comentaros que he estado pues teniendo aquí trucos precisamente para poder tener todo más o menos en un nivel que sea como, por así decirlo, lo estándar a la hora de entrar en una guerra, más o menos, ¿vale? Por ejemplo, el Tiger ni de coña lo vais a tener en guerra, pero por ejemplo, pero sí que os podéis utilizarlo para luego un poquito más adelante. La idea es plantear todo más o menos como si tuviéramos un equipo de lo que queremos, más o menos, por así decirlo, de lo de todo para cualquier tipo de planteamiento. Bueno, pues bueno, una vez que entramos como siempre en las divisiones, ¿vale? Aquí es la plantilla de divisiones, ya lo sabéis. Tenemos el botón de diseñar divisiones, en las cuales desde aquí podemos empezar bien o una plantilla de cero, cosa que no os recomiendo casi nunca porque os vais a gastar un montón de experiencia militar, o mejor podéis hacer un planteamiento que es duplicar una división y desde aquí sin ningún coste hacer cualquier cambio alternativo en las divisiones. Eso os lo recomiendo muchísimo más, de verdad, os lo recomiendo de corazón que lo hagáis. Es si no absurdo el precio que vais a gastar de experiencia. Y bueno, pues ¿cómo planteo yo las divisiones? Yo digamos que para las utilidades que voy a hacer en las divisiones las pongo en tres apartados: que sean de defensa, que sean de ataque o que me sirvan de manera polivalente en ambas opciones. Como siempre, ya os digo, no existe la plantilla perfecta, solo existe lo que yo planteo, lo que yo quiero que vaya a hacer esa división y si creo que con eso es suficiente o no. También todo esto está influenciado por el coste de fabricación. Es decir, yo no quisiera hacer una división que tenga chopocientos miles tipos de equipo, de armas, de todo tipo, porque a lo mejor mi industria no es capaz de cubrir todas las necesidades que tiene. Ten en cuenta que cada antiaéreo que pongáis, si ponéis una división a todas tus divisiones, antitanques, antiaéreos, artillería, cohetes, pues por ejemplo, eso son un montón de líneas de producción que no vais a poder cubrir todas ni de coña. Es bastante complicado, a no ser que seáis ya, vamos, que tengáis cerca de 200 fábricas o más. ¿Vale? Hay que tener un poco de cuidado. La cosa es hacer siempre en eso, un equilibrio de que sea efectivo y que a su vez tenga el menor coste posible para lo que queréis, claro. Entonces, pues bueno, qué planteamientos les tengo, ¿vale? Vamos a hablar incluso de infantería, voy a hablar también de tanques, pero no son, que podéis ver en mis plantillas si queréis, no son perfectas, os lo voy a reconocer, no son perfectas lo más mínimo, pero sirven para lo que me sirven. Vamos a empezar, por ejemplo, pues con divisiones de ataque, ¿vale? Las divisiones de ataque, bueno, si habéis leído otros tutoriales míos, bueno, leído no, visto otros tutoriales míos, el ancho de combate es importantísimo. Yo creo que el valor que más tenéis que fijaros a la hora de crear una división, ¿vale? Cuando entremos aquí, ¿vale? Una plantilla cualquiera, el ancho de combate, que es este de aquí, es importantísimo que le te hagáis siempre la mayor atención, porque el ancho de combate es lo que hace que entren un cierto número de divisiones en el frente de batalla o no entren. ¿A qué se traduce esto? Pues que
Un ancho de combate estándar, por ejemplo, es de 80. Es decir, entran, por ejemplo, en este caso, que el ancho de combate de esta división es 20, digamos que entran en el mismo frente a la misma vez cuatro divisiones de este tipo de plantilla. Este tipo de plantilla significa que cuando cae una de ellas, entrará otra más, a lo mejor del mismo ancho de combate 20, y seguirán luchando, como diga, optimizando el máximo posible sus estadísticas. Puede haber ocasiones que el ancho de combate, en un combate, ya os digo, de 80, en que sea de 80, que vuestras divisiones hayan metido pues 84 en ancho de combate, ¿vale? Se puede exceder el límite, pero ese límite genera penalizadores a todas las tropas que están envueltas en la pelea. A veces compensa, a veces no, eso os lo digo. A veces que te reduzcan un 3 o un 4% no influye nada por la cantidad de daño que le estás provocando. Pero otras situaciones puede pasar que sí es importante. Evidentemente, digamos que es como un tamaño, ¿vale? De la tropa, pues por así decirlo, ¿vale? Traduzcámoslo como un tamaño de la tropa. El hecho de combate 80, por ejemplo, que puede ser aumentado si atacas desde varios frentes. Por ejemplo, si atacas desde dos frentes, por cada frente que esté abierto, por cada frente por el que atacas, aumenta en 40. Es decir, pasa de un ancho de combate 80 a 120 si atacas de dos frentes, a 160 si atacas de 3 y así sucesivamente. Lo normal cuando lanzas ataques es que ataques desde lo suyo, ¿vale? Lo suyo es que siempre se suele atacar desde 2. Entonces, por ejemplo, un ancho de combate 20, aunque sea a lo mejor lo más óptimo en algunas situaciones de cara a cara, no significa que sea la mejor de todas. Puede que a lo mejor un ancho de combate 24, que también es un múltiplo, 120 es un múltiplo de 24, pues también te puede servir optimizándolo al máximo. Que hay en otros enfrentamientos que sean 80 pues que no optimicen bien, es cierto, pero compensa. Depende, yo creo que sí, a veces no. Es así. Plantearlo de esto, ¿vale? No existe mucha gente que hace únicamente anchos de combate 20 y es la idiosincrasia de los anchos de combate 20 o de anchos de combate 40 o de anchos de combate 10. Son la idiosincrasia de esas cosas y yo personalmente no soy muy partidario únicamente de eso. Yo creo que hay otras opciones que a veces compensan más. Incluso no siempre va a ser un enfrentamiento en el que cubres 100% el ancho de combate de una batalla, a veces casi nunca. Raras veces, a no ser que te hayas planteado muy bien el ataque y lo tengas ultra mega hiper preparado y tal, es raro, ¿vale? Porque yo muchas veces he atacado sitios con menos divisiones, con dos divisiones atacando un sitio normal y eso no cubre el máximo. Y el otro tiene a lo mejor ancho de combate 26 o 27 y mis tropas pues se quedan bastante cortas en cuestión de estadísticas frente a esas, ¿vale? Puede ocurrir esas situaciones, ¿vale? Ya para daros la idea de que el ancho de combate es importante, pero no significa que tengáis que marcaros el sota caballo rey, por favor, plantearlo así. Es mi idea, ¿vale? Bueno, al margen del ancho de combate, que ya os digo, es importante tenerlo en cuenta, hay otras estadísticas que dependen mucho de qué tengo que fijarme en qué, dependiendo de la situación que quiero hacer. Si yo estoy, por ejemplo, atacando, mi idea en los ataques es que haga el máximo daño posible. El ataque ligero es para mí el valor más importante a la hora de los ataques. El ataque ligero hace mucho daño evidentemente contra divisiones con poco blindaje, que suele ser la infantería, que suele ser la inmensa mayoría de los defensas en cualquier batalla. Si es verdad que puede haber blindados y cuando haya blindados pues el ataque ligero pues se queda un poco mal parado porque tiene una reducción de daño muy grande, pero es un valor bastante importante a tener en cuenta casi en la mayoría de los frentes más normales, ¿vale? Otro valor muy a tener en cuenta en los ataques es la incursión. La infantería tiene la peor incursión que te puedes imaginar, los tanques evidentemente tienen las mejores. La incursión digamos que es la cantidad de daño que pueden aguantar hasta que empiezan a hacer daño a la organización y al equipamiento. Si tienes mucha organización, mucha incursión, pues se mantienen mejor atacando. Ese es el planteamiento, ¿vale? Otros valores que me pueden servir, pero no del todo,
organización, es importante que tengas el mayor número de organización posible, pero esto es un poco secundario, es decir, en ataques conviene hacer mucho daño y tener incursión para que la batalla termine cuanto antes, y la organización digamos que lo haría que mantengas el tiempo, mantengas el frente atacando continuamente durante más tiempo. No es al 100% importante, pero bueno, conviene que sea algo alto, si no las tropas se van enseguida de la batalla y eso es un rollo. Evidentemente perforación si atacas contra alguna zona que tiene blindados, pero bueno, eso ya es bastante secundario y eso son cosas situacionales. Otro dato importante que me viene bien siempre tener es un poco de reconocimiento. El reconocimiento me ayudará a lo mejor a seleccionar nuevos tipos de estrategias, que la batalla siempre digamos que automáticamente se libra un tipo de estrategia, ¿vale? Pues y hacen varios factores, entre ellos el general, y otra de ellas es el reconocimiento. Cuando si tienen más reconocimiento que el enemigo es posible que tengan más posibilidades de que salgan tácticas que te beneficien y la batalla pues tiende más a tu favor. Los ingenieros también a veces ayudan, también tienen un poquito de ayuda para algunas zonas y además aumentan generalmente los stats general de la mayoría, por eso a veces los suelo poner para potenciarlo un poco más. Y bueno, esas serían mis bases para los ataques. Por ejemplo, aquí he puesto una plantilla que tengo de ataque de ancho combate 20, que está orientada básicamente, ¿vale? Para daros un ejemplo de lo que tengo aquí. Esta división está hecha para hacer mucho daño, pero por sí sola probablemente no consiga vencer a la mayoría de las divisiones más resistentes. Está hecha para causar daños. Tiene mucho ataque ligero, tiene una incursión que podría ser mediano, podría ser mejor. Podría mejorar la incursión a base de cambiar, en vez de artillería podría añadir un par de cohetes. Los cohetes aumentan la incursión, y tener incursión 60 pues bueno, pues por ejemplo podría venir bien a costa de perder un poquito de ataque ligero. En fin, no pasa nada. Es digamos que la idea que tengo con esta plantilla, que por cierto es bastante cara, os lo voy avisando, es cara, es causar daños. Causa daños y nada más. Que si es infantería normal, la aplastas, porque es que la defensa no va a poder. Es mucho ataque ligero, ¿vale? Esto para una infantería es bastante doloroso. Y eso que es un ancho de combate 20, que es decir, para ser de tamaño medio duele. La idea que con esto evidentemente no siempre vas a causar todas las rupturas con ella, pero digamos que con esto favoreces mucho a un ataque si estás utilizando infantería. Otro planteamiento que le tengo, ya os digo, ancho de ataque, ancho de combate 24, y es un poco mejor, tiene más organización, por lo cual aguanta más tiempo en combate y tiene una buena incursión y un ataque ligero bastante correcto. Además le puedo incorporar incluso un poquito más de artillería de cohetes, que aunque reduzca un poco la organización, pues bueno, mira, la incursión no está mal, ¿vale? La idea de estas dos plantillas es eso, daño, daño y daño, por eso son de ataque. ¿Que son buenas para defender? No. Como les hagan un ataque a ellas, pues las pobres sí causaron daño a la infantería, pero a la mínima van a salir corriendo. Y además, una cosa muy negativa de atacar con infantería es la cantidad de bajas y pérdida de equipo que se tiene con ellas, ¿vale? Como prácticamente el daño suave se lo comen de manera íntegra y la mayoría de las divisiones siempre es daño suave, ese daño se repercute muy rápido en la organización y también se repercute igual de rápido en el equipamiento. Entonces empiezas a sufrir muchas bajas. No conviene utilizar ataques ataques masivos de estas divisiones, porque vais a ver cómo baja el daño, va a bajar vuestras bajas y el equipo, pero a peso plomo, ¿vale? Es bastante peligroso hacerlo. Que a veces van bien, depende de que se os enfrentáis, ¿sabéis? De que si os enfrentáis a una división que tiene, pues no sé, unas tropas muy básicas o solo mucha infantería, pues estas tropas os sirven, por ejemplo, para países pobres, en plan que no tienen muchas fábricas militares ya desde el principio, tipo cualquier país en Sudamérica o yo que sé, Sudáfrica o países así, que bueno, pues que tienen que estar ajustándose un poco los cinturones de tal. Una división más o menos de este estilo vence bien a los vecinos, por ejemplo. Luego tenemos opciones más baratas de defensa, ¿vale? No significa que estas las haga siempre, eso también os lo voy avisando. Esta es una división muy barata, ¿vale? Cuando yo defiendo, cuando quiero unas divisiones que solamente estén para que se pongan en el frente
y que no ataquen, no se muevan, simplemente se queden ahí. Si le viene un ataque, pues que contrarresten y defiendan. Pues yo hago una plantilla pues de este estilo. ¿La varío también? Sí, porque yo depende de mucho, yo siempre dependo mucho de lo que tenga el enemigo. Si veo que el enemigo me gana en una cosa, no significa de que esta es mi plantilla mortífera o de, oh Dios mío, es mi plantilla, pero ¿cómo puede estar perdiendo por si es la mejor plantilla del mundo? No, empiezo a innovar y empiezo a intentar hacer cambios precisamente para adaptarme, que es lo suyo, adaptarse a lo que tenga el enemigo. Pues bueno, cuando yo defiendo busco dos stats así importantes. En concreto es la defensa y la organización. El ataque ligero pasa, bueno, los ataques en general pasan un poco a segundo plano, que no significa que los ignore en absoluto, también son necesarios, pero digamos que yo lo que quiero es aguantar al máximo posible hasta que vengan las tropas que realmente hagan el daño que necesitan para fastidiar las ofensivas. Entonces, estos dos permiten aumentar mucho la resistencia de la división hasta que se retire. Evidentemente, tener atrincheramiento también ayuda, por eso la compañía de ingenieros es bastante importante. De hecho, la de los ingenieros es que son geniales tanto para atacar como para defender. Son muy prácticas, hay que admitirlo. Entonces con ellas lo que planteo, mi planteamiento con ellas es eso, con esto aguanten, cuanto más organización mejor. Hay muchas doctrinas, por ejemplo la doctrina de guerra móvil, es curioso porque tiene una doctrina por la rama derecha, que es la que he utilizado con España anarquista, perdón, rama izquierda, perdón, la España anarquista utilicé esta rama, y es que claro, aumenta organización aquí 10. Creo que también por aquí tiene otro aumento de organización, si mal no recuerdo. Mira, toda la infantería de organización 15, 10. Otra vez luego aquí otros 10. Es decir, todo esto se está aumentando en la organización y acabas con divisiones de defensa que pueden tener casi 60, 70 de organización. Sí, es mucha moral, es mucha organización. Esas tropas aguantan lo que no está escrito. Y eso es genial, porque eso es la idea que tengo yo con ellas. Es que se mantengan y que se defiendan a muerte. Que puedan estar aguantando el enemigo continuamente, recibiendo ataques, que van a acabar perdiendo seguro, pero la cosa es que los entretienen. Y el tiempo que los entretienen ya de por sí a ellos les causan unas cuantas bajas, y a mí me da el tiempo suficiente para mandar algo en el frente que sea más contundente. Ahí es donde entran mis tropas de defensa más polivalente. Evidentemente son estas de aquí, las tengo en ancho combate 24, que esta es 24, aquí he puesto 20 porque soy un disléxico. Ala, renombradas. Esta es una tropa polivalente, sirve para defensa como para ataques, más en concreto contraataques, para ser más precisos. Y estas son las que utilizo, por ejemplo, pues si necesito algo que cubra muchas, yo qué sé, no tengo equipo como para hacer diversos tipos de divisiones, o quiero algo un poquito como mis anarcos divisiones, pues las tengo aquí, son buenas para defensa, para ataque. No destacan en este absoluto en ninguna de las dos, pero oye, hacen sus trabajos, ¿vale? Evidentemente todas las infanterías ya os garantizo que si lanzáis ofensivas a lo loco con ellas, os garantizo mucho pérdida de equipo y muchas bajas. Conviene cuando hagáis ofensivas con infantería que las hagáis con cabeza y microgestionándolas todo lo que podáis, ¿vale? Si lo dejáis ahí en plan atacando continuamente, probablemente tengáis unas bajas absurdas, a no ser que el enemigo es que prácticamente esté desnudo. Vale, bueno, pues estos son mis planteamientos de infanterías: ataque, defensa y polivalencia. Con los tanques podríamos decir que lo único que busco es ataque. Los tanques no los utilizo más que para atacar en sí. Las tenemos como por ejemplo en mi división dolor, que la cambio continuamente, siempre estoy haciendo diversos cambios. No significa que esta sea la plantilla perfecta, me gusta porque es bastante potente, pero no significa que sea la perfecta. Esta, como puede ver, es una ancho de combate 40 y es muy grande, es muy cara, es carísima. Pero bueno, con dos divisiones de estas ya cubrís un frente entero, y además lo bueno de ella, como ya os digo, como es en ataque, va muy bien que tenga mucho ataque ligero y mucha incursión, ¿vale? Eso es genial. También tiene pues eso, también ataque aéreo. Precisamente lo pongo porque siempre hay cazas enemigos en caza la verdad es que esta parte es un poco dependiendo de con lo que te enfrentas. Como yo estoy usando Alemania, sé que el enemigo va a tener mucho caza y seguramente también tendrá mucho apoyo aéreo, pues los ataques aéreos le derribarán esos cazas, y además hace que la división no pierda velocidad, que eso es esencial.
Luego, bueno, pues ataque pesado, por si acaso hay que enfrentarse a algo, pero no es la prioridad de esta división. Aquí la división está hecha sobre todo para causar una brecha a la infantería y reventarla en 1000 pedazos. Aquí la cosa es, pues bueno, un poquito de tener de velocidad, que es bastante media, 6,4 es un poquito mejor que la infantería estándar. Existen divisiones más rápidas, pero esto está hecha básicamente para romper el frente, ¿vale? ¿Qué podemos hacerle a esta división? Pues bueno, hay cambios que podríamos hacerle también, si queremos y si tenemos equipo para ello, claro. Podríamos asignarle un hospital de campaña. ¿Por qué quiero un hospital de campaña? Por ejemplo, el hospital de campaña tiene un valor muy interesante, que es la supervivencia y la experiencia perdida. Esto hace que, bueno, pierdan menos mano de obra en estas divisiones, y también, por otro lado, que la experiencia que se pierde por los refuerzos de la mano de obra no sea tan grande. Entonces significa que puedo permitirme tener divisiones cada vez más de élite con ellas, ¿vale? Esto sirve muy bien porque las tropas de élite tienen bonificadores de ataque, entonces todo se retroalimenta. Son las mejores divisiones de ataque precisamente porque se vuelven más veteranas y cada vez son mejores, ¿vale? Un ejemplo. La organización intento que sea lo más próximo a 30 posible. No significa que siempre quiero que sea por encima de 30 o que sea 30, puedo dejarla a 25, pero probablemente a la que tenga un poco de problemas se va a estancar. Y bueno, pues aquí ahora mismo está en organización 20 porque no tiene ni una sola doctrina. Si pusiera doctrinas tendría un poquito más, ¿vale? Pero por ahora está como si fuera en pañales. Tiene también así un poco de blindaje, como podéis ver, un blindaje de 51. A partir de 50 ya es decente. Salvo si el enemigo está muy concienciado y se ha puesto muchos antitanques, blindaje 51 vais bien. Si podéis más, genial, pero es decente, ¿vale? Perforación 53, como podéis ver, es una división que se carga, pues bueno, en fin, blindaje de 53, pues se carga cualquier cosa que tenga menos de ese blindaje, y también está bien, así que podría cargarse ciertos tanques ligeros e incluso plantillas de tanques medios un poquito más baratas. De ancho de combate 20 creo que no llegan a 20, no, creo que no llegan a 50, me parece, depende de los casos, claro. Y bueno, pues esto es un planteamiento que tengo de tanques que busco, como ya os digo, ataque ligero, incursión, blindaje, como que así al menos a partir de 50, y poco más. Que si le queréis poner esto, fenomenal. Le ayudará mucho para a largo plazo. Luego, ¿qué más podríamos poneros así? Plantillas de defensa, de otros planteamientos. Otros planteamientos son este tipo de división, que por cierto no está ni terminada. Me acabo de dar cuenta que esta no está ni terminada. Vaya fallo. Pues artillería propulsada. ¿Dónde está? Ligera. Muy bien. Y un camioncito. Vale, este tipo de plantilla, por ejemplo, está planteada de la misma manera. Esta es un poco más barata que la otra. Como podéis ver, el blindaje es penoso porque estos no tanques ligeros, pero lo que hacen estos tanques ligeros es causar mucho ataque suave para lo pequeña que es, y de velocidad está bastante mejor. Si le quitara el tanque mediano, por ejemplo, porque lo tengo para que aumente un poco el blindaje, podría ser aún todavía mejor. Los tanques ligeros lo que tienen de bueno es que es más barato de construir, pero bueno, tiene su problema que casi cualquier cosa lo perfora. Por eso normalmente si le pones un tanque mediano o un tanque pesado, aunque un tanque pesado ya es estúpido, pero un tanque mediano lo que hace es subir la media del blindaje, y bueno, sacrificas un poco de velocidad a cambio de que esta tropa pues sea capaz de machacar más infantería. Evidentemente esta tropa está hecha para machacar infantería. Un planteamiento para machacar tanques, por ejemplo, tenemos una plantilla de tanques aquí. No significa que esta sea la mejor, de hecho esta yo creo que es absurdamente cara, pero bueno, este planteamiento que le tengo aquí, que además está cambiado, esperar, cazacarros pesado, y le quito una de estas, por ejemplo, ¿vale? Esto es un cazacarros. Esto lo haría, por ejemplo, si hay una zona donde haya tanques enemigos que se están defendiendo, pues utilizaría este tipo de tanque. Tiene un buen blindaje, como podéis ver, supera los 50, y la perforación es que revienta todo lo que se ponga de por medio. Tiene un ataque pesado muy alto, que eso es lo que busco para luchar contra tanques. Y la organización, pues oye, no está mal.
no está mal. Eso sí, ¿cuál es el problema? Que son tanques pesados, son muy caros, son carísimos. Entonces, bueno, igual tendréis una o dos divisiones de estas. Pero esas dos divisiones, si se encuentra tanques, pues los barre. Eso es lo interesante. Estas tropas siempre las pondría en segunda línea. Si nunca las mantendría en el frente. Siempre las pondría pues para ver dónde hay problemas. ¿Qué planteamientos más podríamos hacer con estas divisiones? ¿Vale? Esto digamos que sería como un poco básico. También tengo aquí un par de plantillas, por ejemplo, para fuerzas especiales. Por ejemplo, montañeses yo haría algo tal que así. Ten en cuenta que los fuerzas especiales tienen una puñeta. No podéis poner un número infinito de ellos. Va limitado en número de brigadas. Si estáis aquí en el ejército, tenemos este botoncito de aquí y actualmente, por ejemplo, me dejan 24 brigadas de fuerzas especiales. De estas fuerzas especiales, bueno, van aumentando. Depende del número de brigadas que tenga total. Así que cuanto más divisiones tengáis con más brigadas, más fuerzas especiales podréis poner. Pero bueno, el caso es que suele estar limitado, ¿vale? Este sería un planteamiento de plantilla montañeros muy estándar. Está hecho un poquito más orientado al ataque y sobre todo a atacar en montaña para que tenga, por ejemplo, colinas en 15% y un 27% de ataque en montaña, con lo cual esto se va a notar bastante. Y bueno, es una tropa bastante estándar, digamos. No está mal, ¿eh? Los montañeses están hechos para lo que están hechos, que es luchar en montaña y tienen más organización, que eso siempre va bien. Otro planteamiento que podemos utilizar igual es para los paracas, que esta, por ejemplo, pues está hecha un poco a los Warripé, en mi opinión, pero la añado así porque creo que lo suyo es una brigada de 10 que tenga todo el posible equipamiento necesario para defenderse de los contraataques y que, bueno, encima que esto es algo que me encanta porque ahora con las compañías de reconocimiento blindadas se la puedo poner a un tanque de estos y es curioso, ¿no? Porque estoy mandando tanques ligeros en paracaídas. Pues nada, los puedo hacer, ¿eh? Es legal, así que lo puedo plantear. Está divertido este tipo de división, ¿ves? Por ejemplo, para las fuerzas de atrasadas. Estas, como siempre, están hechas para tirarse en un sitio y mantener la posición para que hasta que lleguen los refuerzos. O eso, yo que sé, si el otro es tan bobo que no ha dejado nada, pues expandirme un poco más, pillar un muelle o lo que sea, ¿vale? Esa es la idea. Por sí solas ellas acabarían muertas. Más planteamientos que puedo hacer, ¿vale? Digamos que para cosas más específicas. Si yo me enfrento a un enemigo o un jugador que usa mucho tanque medio, por ejemplo, un jugador alemán de turno que ponga ancho combate 40, que los he visto a patadas. Y además, cuando me refiero a patadas es que hasta mi plantilla de dolor le ponen todavía más blindaje. Yo he llegado a ver hasta un blindaje de 60 en tanques medios. Pues eso requiere una respuesta de otro tipo. Entonces, un tipo de planteamiento que haría contra eso, claro, tener en cuenta que todo esto depende mucho de que estéis ya viendo lo que tenga el enemigo. Es decir, más te vale que ya sepas algo del enemigo. Para eso están los espías y la inteligencia. Vamos, vital. Vital. Si no tenéis ni idea ni de lo que está planteando, que está murmurando el otro, es que ya cualquier estrategia que pongáis vosotros va a fracasar, como el otro sepa un poco qué es lo que tenga, que sepa un poco de vosotros. Es lógico, ¿vale? Saber del enemigo, saber qué va a hacer el enemigo, ayuda mucho a cualquier cosa. Vale, por ejemplo, un planteamiento que haría yo para enfrentarme a esos tipos de tanques, ¿vale? Yo haría algo tal que así. Es un ancho de combate 10. Está hecho para cazar carros, básicamente. No tiene una organización muy allá. Incluso digamos que esto está hecho sobre todo para causarles daños en el poco rato que esté la batalla. Seguramente aún con eso perderías, pero este planteamiento está hecho para tropas de segunda línea otra vez. Es decir, si veis que hay tanques medios, no sabéis dónde van a estar o están en un sitio, yo pondría las tropas, por ejemplo, ¿vale? Yo pondría este tipo de división aquí o aquí, para cuando vean los ataques, yo que sé, atacan aquí de repente, pues estas tropas defiendan aquí, o las pondría pues un poco más repartidas. Esto lo suyo es que causen daños a sus tanques. Añadiría mejor, yo que sé, podría poner un poco de mantenimiento, compañías de mantenimiento, o incluso si os da la reverenda gana, porque no es mala idea tampoco, y os sobra el equipo, un cazacarros pesado, un cazacarros ligero, algo que dé un poco de blindaje, quizá podría ayudaros. No creo que ni aunque le pongáis uno o dos sería suficiente, pero oye, es una buena opción, ¿vale?
Y bueno, esos son los planteamientos que tengo de plantillas y por qué son qué es lo que planteo, o sea, qué es lo que me planteo en la cabeza cuando creo una. Depende mucho de la situación del enemigo, qué tenga y qué sepa de él. Si el enemigo tiene mucha artillería, vale, pues yo tengo que poner un equivalente de artillería, unas tropas polivalentes, unas tropas que tengan mucha organización por un lado para que mantengan la línea un poco y que lleguen mis refuerzos a contraatacar, utilizar unos tanques ligeros si me lo puedo permitir, cosas del estilo, ¿vale? Si el enemigo utiliza mucho tanque, pues bueno, me hago unos antitanques de ancho combate 10 para contrarrestar los puntos débiles e intentar parar los frentes, así sus puntas de lanza. Mis tanques, pues nada, están orientados a ataque ligero e incursión únicamente, no quiero más. La velocidad es importante también, pero lo suyo es romperles el frente con algo como esto. Luego ya a partir de ahí partirles la cara con lo que sea, con otras tropas más baratas y demás. Lo suyo es que sean las cosas baratas, ¿vale? Intentar que no hagáis una cosas variopintas. Por ejemplo, la plantilla de paracaidistas es una cosa muy variopinta. Tiene un montón de variedad de armas. Y bueno, la cosa es que esto también es, dentro de lo que cabe, relativamente barato. No voy a hacer 50 de estas, voy a hacer a lo sumo 4 o 5. Y a veces incluso ni siquiera le pongo tantas cosas, depende de mis circunstancias. Y yo creo que con eso, de verdad, cualquier duda que tengáis, escribidme. Ya os digo, estos son mis planteamientos. No significa que sean la idiosincrasia de todo y que con ellos la Biblia de las divisiones, pero por lo menos sé que a mí me han servido y por lo menos es una buena forma de intentar entender las estadísticas. Que si entendéis las estadísticas de cada división, acabáis dominando el juego. Así que mucha suerte con vuestras plantillas y contra vuestras batallas y nos vemos en otro capítulo, chicos. Adiós. Bueno, ahora a ver si soy capaz de cerrar esto. Ahora.